Ahora sí, listo. Muy bien, ahora sí, muchas gracias. Vamos a continuar. Bien, entonces, vamos a regresar. Estamos viendo entonces el mecanismo de la adherencia entre el acero y el concreto. Entonces, estamos viendo un modelo simple, la figura B, acerca del mecanismo de adherencia de la barra. Y estamos analizando este mecanismo solamente entre la barra sola y un bloque de concreto sin ningún tipo de confinamiento adicional. Este es un bloque de concreto. Esa es, digamos, la forma en que se puede analizar de manera simplificada, ¿no? El mecanismo de la adherencia, entre comillas, puro. Eh, Ahora, digamos que de manera radial se va a ver que existe un tipo de comportamiento en cuanto a la distribución de los esfuerzos circundantes a la barra, ¿no? Entonces vamos a tener un esfuerzo normal, radial y circunferencial. Eh, a ver, ok. Bien. Estamos viendo también que parte importante de esta transferencia de esfuerzos por adherencia son los nervios que tiene la barra de acero, ¿no? Nervios que están en la dirección transversal a la dirección longitudinal. Y esta, esta- estos nervios generan una especie de plano en el que se apoya un puntal de compresión que va a generar cierto agrietamiento interior como mecanismo de, digamos, de falla, ¿no? Un puntal de compresión que se apoya justamente en una zona adosada al nervio, ¿no? Entonces, el ángulo alfa, que es un ángulo primero de inclinación de este puntal de compresión, termina siendo finalmente un ángulo o menor que alfa, un alfa asterisco, que vendría a ser el plano de apoyo del puntal de compresión, cuando ya se produce una grieta transversal cercana o digamos, adyacente al nervio. Por otro lado, los esfuerzos que se generan instantes antes de que se genere esta grieta, encima de los nervios, ese está indicado en la figura C, son esfuerzos que van de la tracción a la compresión, siendo tracciones importantes justo a cara de la nervadura, y esta pasa, según se aleja, a esfuerzos de compresión en el concreto. Es lo que se ve en esta figura, en la figura A, ¿no? Entonces, estos esfuerzos de tracción son los que inician esta grieta. Y al ocurrir esta grieta, la grieta pues provoca un deslizamiento. Este deslizamiento va a generar un cambio en el apoyo del puntal de compresión sobre o adyacente a la nervadura, ¿no? Entonces, este mecanismo es la forma en la que se comporta o cómo se produce la transferencia de la adherencia, de los esfuerzos por la adherencia entre el acero y el concreto. Eh, entonces estamos viendo aquí una figura que ilustra de forma cualitativa algunos, digamos, modelos o representaciones de la adherencia. Eh, la figura A era un modelo de adherencia o de esfuerzo de adherencia uniforme eh, a lo largo de la longitud de la barra sobre, digamos, una longitud embebida
corta, ¿no? Por ejemplo, tenemos la barra aquí, aquí hay unos esfuerzos de confinamiento externos que van a equilibrar de alguna manera la fuerza T que está aquí, la fuerza total, junto con estas fuerzas de adherencia, ¿no? La lateral. Ahora, este es el esfuerzo equivalente, digamos, de esta representación, es esta distribución constante, ¿no? Que se produce en una longitud de aproximadamente 3 a 5 veces el diámetro de la barra, ¿no? Más o menos esta distancia es 3 a 5 veces el diámetro de la barra, más o menos al centro de la barra, ¿no? Aproximadamente. Ahora, la figura B muestra digamos, otro modelo cualitativo sin deterioro de la adherencia. Entonces, desde digamos, el borde libre hasta una cierta longitud, se ve una distribución de la adherencia, de esfuerzos de adherencia, que no son constantes, sino que tienen una variación de algún tipo, ¿no? Una variación no lineal en general de la adherencia, eh, que, digamos, tiene un valor máximo, que digamos, en la parte intermedia de la longitud de la barra, y tiene como esfuerzo medio, digamos, un valor T sub m, que podría sugerir un cierto valor, ¿no? En el otro caso, el esfuerzo medio de adherencia es igual al esfuerzo máximo, pero sobre una cierta longitud. El tercer modelo es un modelo con deterioro de la adherencia. Eso quiere decir que usualmente la adherencia podría suponerse como máximo muy cercano al borde libre, ¿no? O inclusive hay modelos de adherencia que implica que los esfuerzos máximos están al borde libre, o cerca al borde libre, ¿no? Muy cerca del borde libre, lo cual podría representarse mediante un modelo triangular de, de distribución de adherencia, por ejemplo, de esfuerzos de adherencia. Ahora, también podríamos representarla por un valor medio de esfuerzo de adherencia constante, distribuido de manera uniforme, de una cierta longitud. Ahora, como se muestra en la figura B, y la introducción de modelos de deterioro de la adherencia implica que como los valores máximos de esfuerzo de adherencia están cercanos al borde libre, entonces en en esta zona de deterioro de la adherencia, el esfuerzo pues es mucho, bueno, es menor que los esfuerzos máximos que se pueden observar. Eh, luego de pasada esta zona de deterioro de la adherencia, aparece un incremento importante de los esfuerzos de adherencia para luego ir disminuyendo paulatinamente, ¿no? Eh, Muy bien. Entonces, a, esta, a este deterioro de la zona de adherencia se le conocían antes como la penetración de fluencia. En la actualidad, este fenómeno se conoce como fixed rotation, le llaman los norteamericanos a este fenómeno, que voy a explicar más adelante cómo la relevancia de este fenómeno. Bien. Entonces, habíamos visto también una deducción respecto de la distribución de estos esfuerzos de adherencia en términos del deslizamiento que hay entre la barra entre la barra de refuerzo y el concreto. Entonces, tau de X termina siendo una expresión en términos del módulo elástico del acero, de la cantidad de refuerzo longitudinal y del diámetro de la barra, ¿no?
Esto en términos de la segunda derivada del deslizamiento respecto de la coordenada X, que sería la coordenada longitudinal, ¿no? En la dirección longitudinal de la barra. Eh, Muy bien. em, También habíamos visto acerca de una forma cualitativa de la distribución de esfuerzos o de tensiones en la serie y en el concreto para una longitud particular de refuerzo embebido bajo tracción axial en la barra, ¿no? Entonces, si tracciono la barra, ¿qué ocurre con el concreto que está circundante en la barra? ¿No? Entonces, esto se genera este mecanismo de puntales que equilibran a esta fuerza de tracción eh, y que producen una grieta al centro de este conjunto barra concreto, ¿no? Esta es la grieta que se generaría. Vamos a ver esto. Entonces, esta distribución, eh, este mecanismo de distribución de tensiones o de esfuerzos ocurre a una distancia LC, ¿no? Ahora, dentro de esta distancia, por ejemplo, vemos la distribución de esfuerzos de adherencia, podemos ver que es cercano a lo que podríamos considerar como borde libre. Tenemos el centro, viene el borde libre y acá empieza eh, este esfuerzo máximo, ¿no? Ahora, aquí se considera el deterioro o zona de deterioro de la adherencia y luego viene una disminución de los esfuerzos de adherencia de manera paulatina hasta el borde, ¿no? Entonces, la suma de estos esfuerzos de adherencia son los que van a equilibrar estas fuerzas de tracción, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué ocurre con la distribución de deformación? ¿No? La barra está siempre traccionada. Entonces, en este borde, pues hay pequeñas deformaciones que van incrementándose paulatinamente hasta el inicio de la zona de deterioro de la adherencia, donde hay, digamos, una zona donde existe una especie de platea de fluencia, un salto de deformaciones hasta un máximo, ¿no? A una máxima deformación que ocurre en el centro de todo este conjunto, que coincide pues con el centro de la barra también. Entonces, el deslizamiento, pues, en inglés se le llaman slip, y se escribe con esta S, ¿no? Bueno, esto de acá es una notación típica que van a encontrar en, en Europa, por lo generalmente usan esto. Eh, bueno, esta es una clara eh, influencia de los trabajos que se han realizado en Nueva Zelanda, ¿no? Eh, entonces, el deslizamiento definido como el desplazamiento del acero menos el desplazamiento del concreto, ¿no? Que son las integrales de la deformación del acero menos la deformación del concreto. Estas deformaciones, o digamos sí, deformaciones relativas de los materiales, nos va a dar el deslizamiento. Eh, por otro lado, tenemos los esfuerzos o la distribución de esfuerzos en el acero. Eh, si aquí hay una, digamos, si consideramos a la adherencia como unos esfuerzos o acciones externas a la barra, ¿qué es lo que está ocurriendo con la barra internamente? Entonces, externamente tenemos una distribución de adherencia en el borde, digamos, en la superficie del acero, de la barra. Entonces, internamente en la barra ocurre que los esfuerzos cercanos digamos, a la aplicación de las fuerzas de tracción, tenemos esfuerzos pequeños que van incrementándose paulatinamente. Estos esfuerzos se incrementan hacia el centro de la barra, ¿no?
hasta llegar a un punto donde ocurre la fluencia de la barra y después la barra tiene esfuerzos de la etapa inelástica hasta llegar a una platea, ¿no? Un máximo que podría ser, no necesariamente FSU, pero sí podrían ser superiores a FY, ¿no? Ahora, esta línea que se indica aquí, esta línea horizontal, representaría el esfuerzo promedio en el acero de refuerzo, ¿no? Y luego, aquí también se grafica de manera horizontal la deformación promedio del acero, ¿no? Del acero de refuerzo. Ahora, en la figura inferior, la última figura, tenemos la distribución de esfuerzos en el concreto. Eh, entonces, si esta línea horizontal representa eh, el promedio de los esfuerzos del concreto, de los esfuerzos en tracción, ¿no? FST. Esta de acá representaría digamos, el valor de la resistencia última, ¿no? En tracción del acero. Está acá, FSTU, ¿no? Perdón, estoy hablando del concreto. Entonces representaría el esfuerzo sí. Entonces tenemos dos líneas aquí de referencia, una promedio y el valor máximo. Entonces esta de acá, el máximo está referido a la resistencia del concreto. Y esta es referida al promedio de los esfuerzos en el concreto. Bien. Entonces también habíamos visto sobre la curva del esfuerzo potencia versus el deslizamiento eh, de la barra, ¿no? Y tenemos una curva de comportamiento que va desde una etapa lineal elástica hasta la parte no lineal, ¿no? Que están indicadas según los fenómenos que están describiendo esta pérdida de adherencia. Por ejemplo, el inicio de la fisuración transversal de este mecanismo entre el acero y el concreto. Eh, Luego tendríamos también una, un fenómeno que llamamos splitting, digamos, inicial o parcial, ¿no? En esta etapa de esfuerzos tau 2 y esta etapa tau 3, digamos que ocurre este fenómeno de splitting en la etapa máxima, ¿no? Eh, los esfuerzos del concreto relacionados con el esfuerzo o la resistencia de concreto están en alrededor de un medio de F en esta zona. Ahora, en esta fotografía vamos a mirar qué cosa es este fenómeno de splitting, ¿no? Esto, este deslizamiento relativo y los mecanismos que generan estas fisuras van a representar al tipo de falla splitting. Y este pull-out tipo de falla que es relacionado como una especie de deslizamiento
casi, digamos, puro, en el que no se produce en este mecanismo de agrietamiento, sino que se vuelve una especie de tubo que se desliza dentro del concreto y que genera, por ejemplo, que la barra haya generado digamos, una superficie de falla tubular casi perfecta, que no ha generado ningún tipo de puntal de compresión, simplemente se- la barra se ha deslizado completamente como si fuese un tubo, ¿no? Este es la falla plot. Esta falla es indeseable, ¿no? La A, la del spline, digamos que es la que debería de ocurrir. Pero esta de aquí es muy mala porque pues no hacemos que, al concreto, ¿no? Junto con la barra. Es, esto es como si no hubiera el efecto de la corrugación. Esto posiblemente se deba a una longitud de adherencia muy corta, ¿no? En términos relativos a la resistencia del acero, al diámetro del acero o de la barra y a la resistencia del concreto. Entonces, si es menos resistente el concreto, necesitaríamos más longitud de anclaje. Eh, si la barra es más resistente, necesitaremos también, por lo mismo, una longitud mayor. Si, si tenemos, digamos, digamos, una forma relativa de tener entre la relación de F'C entre F y E, ¿no? Si hago que el F'C crezca, entonces la longitud de anclaje es menor. Si Fy es mayor, quiere decir que necesito una longitud de anclaje mayor también. Bueno, a ver, creo que, mejor dicho, a ver, entre mayor sea la longitud de anclaje, o mejor dicho, entre mayor sea la resistencia al concreto, la longitud de anclaje que se requiere va a ser menor para lograr que no ocurra una falla de tipo indeseable, como el splitting fire, ¿no? Eh, es como si, por ejemplo, colocara pues una barra de 1 pulgada y le ponga solamente un anclaje de, digamos, 5 centímetros. Eso nunca, bueno, va a ocurrir el pull out, ¿no? Spliting es, digamos, una forma en la que de alguna forma sí va a hacer que el concreto participe en este mecanismo. En cambio, en el otro caso, el caso B, el concreto ni se ha enterado de que había una barra ahí y simplemente se deslizó y ya no hay una transferencia de esfuerzos entre el acero y el concreto. Bien. Em, bueno, entonces estábamos viendo también que este esquema de la adherencia, pues de forma radial, esta distribución de esfuerzos o este esquema de, digamos, de puntal de compresión entre eh, la, la nervadura y el concreto circundante a la barra, ¿no? Y que este puntal va a generar este deslizamiento, esta grieta que va a generar el deslizamiento, ¿no? Eh, esta figura B es una figura, no ocurre en un solo plano, sino ocurre de manera radial, como muestra la figura C. Y en una elevación o un corte podríamos ver la figura A, ¿no? Esto de aquí ocurre de manera circunferencial, ¿no? Entonces estos son los tipos de falla de la adherencia, los mecanismos que pueden ocurrir. La A es esta tipo pull-out. Esta B genera, por ejemplo, un tipo de aplastamiento del concreto en el interior, digamos, de los nervios, con, digamos, ángulos que son menores que el ángulo de inclinación de estas nervaduras. Esta es un tipo de falla en el que ocurre
el aplastamiento del concreto que está, digamos, adyacente a toda la superficie, a una de las superficies laterales de la nervadura, ¿no? Entonces, toda esta región que está de negrito se aplasta y ocurre un deslizamiento. Sí, entonces, el concreto que queda aplastado es esta zona adyacente a un lado de la nervadura, ¿no? En la dirección de la tracción que ejerce la barra sobre el concreto. Eh, Muy bien. Esto de aquí es un ensayo de una barra embebida en concreto y este efecto de los puntales de compresión que hay entre la nervadura y el concreto genera una especie de cono de falla, ¿no? Una superficie de falla tipo cónica que se puede ver en estos ensayos, ¿no? Entonces, un modelo, digamos, simplificado de ese cono. Y aquí se ve, por ejemplo, una figura con los ensayos eh, de un bloque de concreto y la barra. Y acá se puede ver más o menos una especie de superficie cónica, ¿no? No exactamente cónica, pero, digamos, un modelo simplificado podría representar eso. También habíamos visto un poco eh, las curvas de adherencia, esfuerzo de adherencia versus el deslizamiento para distintos diámetros, con resistencias diferentes también. Hemos visto también la influencia que tiene el hecho de que se aplique fuerza de adherencia en dirección perpendicular al vaciado del concreto, ¿no? Este concreto se vacía en una dirección perpendicular a la dirección de la aplicación de la fuerza de tracción, ¿no? Que va a provocar estos esfuerzos de adherencia. Y acá tenemos la fuerza de adherencia, fuerza de tracción en la barra, que es paralela a la dirección donde se aplicó el concreto. El concreto aquí se aplicó verticalmente y entonces puede ver, por ejemplo, que estos esfuerzos de adherencia en elementos que tienen, en el que se ha vaciado el concreto de forma paralela a la tracción de la barra, desarrollan mayores esfuerzos de adherencia, ¿no? Por ejemplo, el deslizamiento máximo para un F'C de 30 megapascales, por ejemplo, se tiene más o menos entre unos 10 megapascales de esfuerzo de adherencia, ¿no? Mientras que en el segundo caso de esfuerzos paralelos al vaciado, a la dirección del vaciado del concreto, para 30 megapascales, el, eh, el esfuerzo de adherencia está del orden de 14 megapascales, ¿no? Un 40% más aproximadamente. Esto es para elementos que tienen una longitud de desarrollo o embebido de 10 veces el diámetro de la barra, ¿no? ¿Okay? Bueno, estos son curvas de esfuerzo de adherencia versus el deslizamiento para acciones monotónicas. Fíjense que esto de acá es monotónico, no es cíclico, ¿no? Eh, Hace falta también realizar ensayos cíclicos. Esto podría servir, por ejemplo, para generar envolventes de curvas histeréticas de adherencia versus deslizamiento, ¿no? Em, Recuerden que las acciones reales no son de tipo estáticas. Las acciones reales siempre son de tipo cíclicas. Siempre tienen su componente. Entonces, y eso quiere decir que esta curva monotónica
va a ser simplemente una referencia en el que nos va a dar una idea de cuáles serían los esfuerzos máximos que se podrían desarrollar, pero no necesariamente que esta sería lo que podría ocurrir ante una acción de tipo cíclica o de acción de tipo de sismo, ¿no? Una acción de tipo sísmica puede generar que la barra y el concreto generen curvas de menor capacidad, ¿no? Entonces va a ser función en realidad al tipo de acción cíclica que ocurra, el hecho que desarrolle estas curvas de adherencia, deslizamiento. Eh, bien. Estas son algunas zonas donde se revisa, por ejemplo, estos efectos de la adherencia, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una viga en el que en el extremo de una viga simplemente apoyada, como el caso A, vamos a tener que en el apoyo cercano, digamos, a un extremo, vamos a tener fisuras horizontales en el lecho inferior, a pesar de que el momento máximo generalmente ocurre pues en el centro y ahí diríamos pues que esto no sería muy importante, ¿no? Pero aquí podría ocurrir un plano de falla debido a las fisuras que de alguna manera se juntan y generan este plano de falla, eh, como es en el caso de la sección A. Ahora, pero notemos aquí que eh, el tipo de fisuras que ocurrirían en la sección A es distinta al tipo de fisuras que ocurrirían en la sección B, que es una sección central, digamos. Entonces, la sección A, que es un extremo, tiene, digamos, va a tener fisuras en la cara lateral de la viga, por ejemplo, en el lecho inferior, y luego en la cara inferior tendrá fisuras longitudinales, ¿no? La fisura que se va a ver aquí en la cara inferior van a ser fisuras longitudinales y acompañado de fisuras en la cara lateral, que también va a ser de tipo longitudinal a la altura del lecho inferior. Entonces, esto va a describir un problema de adherencia, ¿no? Ahora, en la sección B tenemos aquí momentos positivos y si vemos, estas son las fisuras que podrían ocurrir aquí por flexión, son fisuras verticales, por ejemplo, pero si hay problemas de adherencia en el lecho inferior, donde aparecería la tracción, ¿no?, máxima, va a aparecer una fisura en la cara lateral, pero no en la cara inferior, sino en la cara lateral, una fisura horizontal. Entonces, esto es un problema claramente que tiene que ver con la adherencia. Ahora, los estribos y el confinamiento de alguna manera ayudan a que esta fisura se propague, no salga hacia el recubrimiento. Pero si es insuficiente, sí podría ocurrir de que esta fisura salga se propague hacia el recubrimiento. Eh, También, por ejemplo, si tenemos una viga que soporta a otra que llega como apoyo, ¿no? Noten acá la figura C y la sección A, digamos, esta A minúscula, en la que vemos este momento que sería un momento, podríamos poner positivo, ¿no? Se comprime arriba y tracciona abajo.
Van a estar comprimiendo el hecho superior de este apoyo y lo mismo del otro lado, ¿no? Entonces aquí hay si vemos a la viga transversal, vamos a ver que hay compresión en la fibra superior y el, el problema con estas es que es posible que ocurran unas grietas en la cara superior, ¿no? Justo en las barras que están en el lecho superior, grietas longitudinales, ¿no? En la cara superior. Esto podría entonces estar avisándonos de un problema de adherencia en esta zona, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo es este mecanismo entonces? A ver, alrededor de la barra eh, van a existir esfuerzos, como les mencionaba, de tipo longitudinal de la barra, radialmente a la barra, y es decir, alrededor de la barra, ¿no? Y en el sentido radial de la barra. Eh, entonces estos esfuerzos van a generar esta grieta, ¿no? La grieta debido al splitting, a la falla de tipo splitting del refuerzo longitudinal. Entonces, esta fisura o esta falla, ¿no? Generada por este tipo de, de, de acciones van a generar esfuerzos normales en la cara de la barra, ¿no? O sea, la superficie de la barra genera esfuerzos normales a la superficie del concreto. Entonces, estos son esfuerzos radiales a la barra que empujan al concreto. Entonces, este empuje o este esfuerzo normal hacia el concreto va a hacer que empuje al concreto y se genere esta grieta. Ahora, ¿qué cosa impide que esta grieta, por ejemplo, se siga propagando hacia el exterior, ¿no? Esto digamos que es la zona libre. Y aquí justo pasa el estribo. Pues justamente es el estribo el que va a evitar que esta grieta se propague, de manera tal que si la saliera hasta el borde libre, por ahí sería la zona donde, digamos, estaríamos generando una zona por el que puede ingresar el ataque del medio ambiente hacia la barra, ¿no? Eh, ahora, nosotros hiciéramos un diagrama de cuerpo libre en el plano de la grieta, digamos, hacemos un corte justo sobre la grieta. Entonces aquí tendremos en el concreto, por ejemplo, esfuerzos normales en el concreto, eh, la ra- que son de compresión, por ejemplo, en esta zona. Bueno, a ver, esta grieta esta grieta hace que el concreto tenga un esfuerzo normal que la empuje, por lo tanto, porque es mentira lo que he dicho, ¿no? Aquí lo que estaría ocurriendo serían esfuerzos que a toda esta zona, ¿no? Por algo aparece esta grieta, porque aquí aparecen en realidad tracciones. Y sobre el estribo también aparecen tracciones. Entonces todo esto está empezando a empujar estos esfuerzos radiales, empiezan a empujar al concreto.
Hola, Jairo. Sí, Jairo, ¿qué tal? ¿Qué pasa? El profesor ha salido, ¿no? sí, sí, pero ya retomó el host. ¿Perdón? Ya retomó el host, digo. No, no está conectado, soy yo que estoy con su usuario. Ah, ya. Me dijo Que que se le ha ido el internet, seguramente en un rato se conecta. ¿Ya? ya, ya no hay problema. Ya, Eh, ya. Ya. Doctor, una consulta. ¿Y los resortes con la columna, cómo se unen? Mediante un elemento rígido, ¿no? Sí, habíamos hablado de eso también. Ustedes colocaban un frame aquí y acá tenían otro frame. Esto digamos que del año, del peralte de la columna, ¿no? Es lo que tiene que ser, digamos que el peralte de la columna es esto de acá. Y eh, físicamente sería, digamos que de este ancho, ¿no? La columna es esta. Ojo que muchas veces creen, o la mayoría piensa que una viga es un elemento horizontal, pero eso no es cierto, ¿no? O que porque un elemento está vertical es una columna, no es así. Un elemento vertical pueda que no tenga carga axial relevante y se debe tratar como si fuera una viga. Si la relación de carga axial P entre AG F'C es menor que 0.1, entonces esto es como si fuese, no es como, es como si fuera una viga, mejor dicho. Es semejante a una viga. Eh, ahora, en el extremo, donde se supone ocurre la articulación plástica, estamos concentrando todo el comportamiento no lineal, ¿no? Mediante estos resortes. Eso es lo que se está haciendo. Ahora, este elemento, este frame, debe tener varios nudos donde debemos de colocar los resortes. Cada uno de estos nudos debe, por ejemplo, tener desplazamiento vertical libre, desplazamiento horizontal restringido, pero basta que uno tenga restringido el desplazamiento horizontal. Entonces esto está restringido, esto está libre y el giro debe ser el mismo para todos. Entonces todos estos deben tener eh, los giros de todos estos nudos deben ser los mismos. El mismo giro teta. Entonces con eso hacemos que este frame se haga rígido, ¿no? Se hace rígido. Ahora, eh, el desplazamiento sí es libre de cada uno, eso sí no está restringido, para que pueda tener, para que esta parte tenga rotación libre, así. Entonces, cada punto debe de formarse lo que formarse, de manera que todo tenga el mismo giro, ¿no? Teta. ¿Ok? Esto es el congruente con la hipótesis de secciones planas, antes y después de la deformación. ¿Está claro? Entonces, doctor, en los nodos no es necesario definir un elemento tipo body, tipo well, nada de eso, ¿no? Simplemente se une al elemento frame y el elemento, o sea, digamos, ahí no lo que ha Sí, o definido sea, sobre la tiene que columna. colocar la condición de hay una opción, ¿no? El equal rotation, igual Ah, ya, rotación para todos los nudos. ya, doctor, gracias. Muy bien.
Bueno, ahora sí, vamos a dejarle esto aquí, ¿ya? No sé si hay más, una última pregunta. Doctor, una última pregunta. Sí. En el conector mecánico, ahí se pierde la adherencia que usted estaba explicando entre el corrugado y el concreto. Entonces, en esa parte se puede presentar fallas, ¿no? ¿Usted me está hablando de alguna tarea o es una pregunta suelta? De la clase que usted ha querido reiniciar ahora, Mm. esa era mi pregunta que quería hacerla, pero ya se fue por otro lado, sobre los Mm. efectos que habría del conector mecánico donde ya no tiene corrugado, entonces de cierta manera va a afectar ahí a esa sección de concreto. De eso depende. Si el resto de la barra corrugada tiene una longitud suficiente de anclaje, pues no va a afectar lo que le ocurra en la zona del conector mecánico. El problema es que muchas veces el propio conector mecánico no funciona bien, porque la fractura ocurre dentro del conector mecánico. Ok, doctor. Gracias. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Ok, entonces vamos a dejar esto aquí. Nada más quiero dejar liberarles las tareas. A ver, la tarea 3 también. mm, para que ustedes puedan entregarlo posterior. A ver. Ok. Muy bien, ahora sí. Ya tienen liberadas las tareas de la 1 hasta la 5. Bueno, la 5, nadie va a sobrepasar de la fecha 8 de marzo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a dejar entonces aquí. Vamos a hacer una clase de recuperación. ¿Ya? Ok, gracias. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Entonces, Gracias.